Hola a todos. Pues después del reconfortante cafetito vamos a retomar el programa del Duero Wine Fest con la mesa redonda titulada Pros y contras de clasificar el viñedo en Castilla y León. Existen innumerables niveles de clasificación del territorio de los viñedos, desde las clásicas denominaciones de origen hasta la zonificación por suelo y clima, pasando por la delimitación geográfica, escalas más reducidas, vinos de pueblo, de pago, de finca, la edad de los viñedos, el cultivo en vaso en espaldera, el secano, el regadío. Y de todos estos niveles y de sus ventajas y desventajas o desventajas medioambientales, técnicas y comerciales se va a hablar en la siguiente mesa redonda que va a moderar Jesús Yuste Bombín, doctor, ingeniero agrónomo, investigador del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACIL, y en la que le acompañan, voy a ir por orden, Enrique García Escudero Domínguez, del Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal e Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, Almudena Alberca, Master of Wine de origen zamorano, nacida en Madrid y criada en Salamanca, o sea, juega en casa total. Y Álvaro Ribalta, que también es Master of Wine, barcelonés, que regenta Masai Selection, que es una plataforma online de venta de vinos, y es el más joven, no sé si por edad, pero el más joven Master of Wine de España, porque es el último que se incorporó a la nómina de Master of Wine. Y dicho esto, todo vuestro. Muy bien, pues buenos días a todos. El objetivo de esta mesa redonda es básicamente tratar de encauzar esta temática de la clasificación o posibles clasificaciones del viñedo, como acaba de introducir Alberto, y entiendo que a partir de una breve introducción podremos debatir los puntos de vista a través, con la colaboración de tres ponentes, bajo diferentes prismas que afectan al viñedo como tal y al producto final, que es el que nos interesa, que es el vino. Entonces, yo quería partir de un planteamiento básico, es decir, el vino se clasifica, está clasificado de una forma amplia, es una cuestión de escalas, y de hecho la primera clasificación que se hace son las denominaciones de origen, porque el viñedo está clasificado dependiendo del territorio donde se ubica. Esa es la primera clasificación, tanto como denominación de origen como cualquier otra figura de calidad que restringe el cultivo asociado a una figura de calidad en un territorio, ¿no? En nuestro caso, en Castilla y León, aunque no todo es Duero, porque es la región más grande de Europa, con 95.000 kilómetros cuadrados, hay zonas productoras que no se nutren hidrológicamente hablando del río Duero ni sus afluentes. Pero bueno, no va a ser objeto de distinciones, vamos a tratar de ir hacia el asunto que nos ocupa de la clasificación. Cuando nos hablan de clasificación del viñedo, pues probablemente es fácil pensar que de lo que se trata es de la zonificación. Zonificación es un concepto que puede tener un enfoque técnico-científico de mayor o menor precisión, a través del cual se abarca un territorio de una dimensión determinada y, por lo tanto, sus viñedos existentes o sus posibles viñedos de futuro, ¿no? Esto se suele hacer a través de parámetros relativos a suelo y a clima, básicamente. Pero se puede seguir avanzando a la vez que avanza en la escala, según la escala, y la delimitación geográfica nos va a delimitar o a otorgar la dimensión. Actualmente hay algunas denominaciones de origen que incluso esa clasificación del viñedo se hace en función o ciñéndose al territorio de un pueblo, también de un pago, también incluso de una finca, ¿no? Entonces, también hay otros posibles criterios, como la edad del viñedo, para clasificar los viñedos de una zona, según el modo de cultivo. En particular, llama mucho la atención si es en condiciones de secano o de regadío,
si los viñedos son cultivados en forma más tradicional, como el vaso, o en sistemas apoyados como la espaldera. Todo esto son posibles criterios. Y el objetivo de esta mesa es tratar de valorar esos posibles criterios de clasificación, qué objetivos pueden tener desde el punto de vista de la gestión agronómica, que también es posible, porque muchas veces nos vamos a pensar que la clasificación solo es para comprar el vino. Pero antes que eso está el cultivo. Y las diferencias que presentan los viñedos deben estar en la base de la gestión, por supuesto, agronómica y posteriormente de manejo de cultivo y de elaboración de vino. Otros posibles objetivos desde el punto de vista cualitativo, comerciales, etc. ¿Qué ventajas e inconvenientes pueden tener, tanto técnicas como económicas, o del tipo que fuere? Y la viabilidad, porque en algunos planteamientos una cosa es el deseo y otra cosa es la puesta en escena, que no siempre es posible, ¿no? Posibles limitaciones que pueda conllevar en cuanto al manejo, el alcance que pueda tener esa clasificación o la repercusión, como vemos un poco gráficamente en esas fotos de viñedo tradicional en el vaso, la mecanización que lleva al cultivo en espaldera, la posible mecanización para conseguir reducir costes, etcétera, etcétera. Para ello, como ha dicho el presentador, estamos aquí 4 personas, 4 ponentes. Y, bueno, creo que cuando vaya a intervenir cada uno, pues haré un pequeño comentario. El primero que va a intervenir va a ser el doctor Enrique García Escudero, que es doctor ingeniero agrónomo y dedicado a la viticultura toda la vida, en La Rioja mayormente. Ha formado parte y ha sido el director del Servicio de Investigación Vitivinícola del Gobierno de La Rioja como parte del ICVV. Y eso ha sido un referente desde el punto de vista del manejo agronómico del viñedo. Y doy paso a su breve introducción antes de continuar con el resto. Veo que se ha desmoronado, pero bueno, es lo mismo. Muchas gracias, Jesús, por tu amable presentación. Yo quisiera empezar esta pequeña intervención llamando la atención a que en un mundo que está totalmente globalizado, considerar la tipicidad como un atributo de calidad constituye de alguna manera poner freno a esa estandarización en las características del vino que se está dando en muchas ocasiones y es la base o la referencia en otras ocasiones para la clasificación del viñedo. Esta tipicidad evidentemente se puede conseguir a través de los sistemas de elaboración, de crianza, etc., pero yo creo que Almudena nos podrá hablar mejor si quiere en este sentido, pero desde el punto de vista vitícola hay 2 aspectos fundamentales que marcan la tipicidad. Uno es la variedad, que no es una cuestión baladí, es decir, hay que tener muy en cuenta la capacidad de adaptación específica que una determinada variedad tiene en un entorno vitícola, las variedades minoritarias, las variedades con fuerte arraigo, o a veces que queremos que la variedad tome un protagonismo porcentual en el tipo de vino, caso, por ejemplo, de Rueda. Pero otro aspecto fundamental, que ya lo había indicado Jesús, es el clásico, digamos, concepto de calidad tradicional de terroir, que viene a ser, de alguna manera, aunque está un poco desmoronado, esa interacción que para un entorno vitícola concreto se produce entre el clima, el suelo por una parte, más el hombre con sus decisiones, sus técnicas de cultivo y el material vegetal que vamos a utilizar. Es la zonificación, como comentaba Jesús también al principio, vitícola, digamos, el tratamiento, más bien transversal, científico, agronómico, como ustedes quieran, de lo que es el terroir. Y digamos que su objetivo es delimitar espacialmente unidades de terroir o entornos que están, digamos, en posición de dar lugar a una producción muy, muy específica. Ahora bien, aunque sea el método en todas sus variantes más adecuado para proceder a una clasificación razonable del viñedo, yo creo que es una vía de trabajo que tiene mucha dificultad y mucha complejidad, tanto en los medios como en el tiempo, el largo tiempo, como en el consenso que debe existir entre todas las partes. Y prueba de ello es que no hay muchos trabajos de zonificación que consideren todo el contexto global del terroir. Normalmente se suele estudiar 1 o 2, como mucho, de estos suelos, y generalmente se opta por el suelo, que es un concepto más tradicional en este sentido. Por otra parte, pocos estudios
hacen, digamos, hincapié en lo que es el vuelo, es decir, la reacción de la planta a todos esos componentes del terroir. Y a ello hay que añadir dos aspectos que ya han salido esta mañana en varias ocasiones: la fuerte influencia que tiene el hombre con las técnicas de cultivo, con sus decisiones, y la crisis climática a la que nos enfrentamos, que es capaz de modificar tipicidad, calidad e incluso en muchas ocasiones la ubicación del viñedo. Y ha llevado esto a que muchos criterios de zonificación, por ejemplo, la exposición o la capacidad de retención del suelo, se están invirtiendo, digamos, la dirección en su sentido de positivo. También, como decía Jesús, en esta clasificación hay que tener muy claro qué objetivos tenemos. Han de ser viables, han de ser, digamos, realistas. Se puede hacer sobre un viñedo ya implantado o sobre una zona que potencialmente puede ser o no apta para la producción de vino de calidad, y en ese sentido, pues, bueno, hay algunos estudios que también deben tener en cuenta si se cumplen ciertos objetivos sociales, económicos y de no crispación en el sector, como algunos trabajos, cuando uno se ve incluido en la parte que le dice usted está en situación no apta. Y, por supuesto, digamos qué método vamos a utilizar. Digo que la certificación es la mejor, pero es dificultosa. Jesús ha marcado algunos otros criterios de zonificación y yo solamente quisiera, para finalizar, hacer hincapié a esa forma de concebir quizá la clasificación teniendo muy en cuenta lo que es el patrimonio cultural, social, y la tradición vitivinícola de un entorno concreto, el empirismo de esa zona, de los locales. Yo me acuerdo mucho de las juntas de valoración de las concentraciones parcelarias, pues aquí se podría hacer un poco también, y toda la información que podamos disponer, para, de alguna forma, hacer una especie, digamos, de complicidad entre los agentes que intervienen, la administración, los técnicos y, fundamentalmente, el sector, para hacer esas clasificaciones, muchas veces en función de unas exigencias que yo voy a plantear al viñedo. Ya hemos hablado, si hay tiempo hablaría un poco el tema de La Rioja en este momento, cómo está, pero en cualquier caso sí que me quiero despedir con la idea de que la diferenciación exige mucha certificación y control, que tenemos que pensar que a medida que aumenta la diferenciación, aumenta también las necesidades del control, y eso también es un problema contra, y luego mucha información al mercado, porque a veces podemos confundir, ¿no? Es decir, con tanta diferenciación, no sé si a veces parte del sector puede asimilar tanto y, por supuesto, si todo ese esfuerzo y ese empeño que hemos puesto tienen una implicación económica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Ahora a continuación, Almudena Alberca, Master of Wine, como han dicho, de esta tierra, que es licenciada en Enología, además de especialista en viticultura, ingeniera técnica agrícola, que lleva más de 20 años elaborando vinos y que tiene, por lo tanto, experiencia para poder plasmar su visión sobre este aspecto, con todo su recorrido como participante, como juez internacional, como columnista, como incluso educadora, pues nos va a dar su punto de vista así genérico de entrada antes de pasar al debate. Almudena. Muchas gracias, Jesús, y buenos días a todos. Bueno, a ver, este tema de la zonificación siempre es muy complejo y genera grandísimos debates a lo largo y ancho de todo el mundo del vino, ¿no? Pero es verdad que, o sea, Jesús me pidió que yo hiciera mi foco más dentro de la enología, que quizás es la parte que más he desarrollado yo toda mi vida y es mi especialidad. Y yo, como enóloga, que he trabajado casi siempre en Castilla y León y si no en otras denominaciones de origen del noroeste de España, siempre he estado sujeta a la parte de regulación, ¿no? Tanto en la parte de territorio como en las partes de regulación a la hora de elaborar vinos. Y sí, creo, supongo que será por la costumbre, pero creo que en general sí que soy defensora de estas zonificaciones, porque creo que ayudan, simplifican sobre todo mucho en el mensaje y ayudan a generar una especie de identidad o de estilo en los vinos, que yo creo que es necesario a la hora de comunicar y de exportar la identidad de cada uno de esos vinos que hayamos elaborado o la identidad, la personalidad de cada una de estas zonas. De esta manera,
Igualmente tiene pros y cons, evidentemente, claro, ninguna zonificación es perfecta y yo creo que si unimos un poco con esta frase que dijo Tim, que había hablado con Peter, sí sé que cuando queremos mantener las cosas iguales en el futuro hay que ir cambiando ciertas cosas. Yo creo que quizás en esta parte, más en el foco de la elaboración, creo que empezamos a necesitar herramientas nuevas a través de las zonificaciones que tenemos o de las regulaciones que tenemos a la hora de elaborar los vinos o de clasificar. O sea, tenemos mucho recorrido todavía por hacer, pero cosas más específicas en la elaboración que a lo mejor me preocupan o que he hecho en falta en nuestros territorios del Duero. Yo creo que esa parte yo creo que ya hace 2 años en el Duero Wine Fest ya lo avancé. Para mí me preocupa que nuestros territorios están cambiando o nuestras DEOs o nuestras clasificaciones están cambiando muy rápidamente por una exigencia muy rápida del clima. La transición climática que estamos viviendo nos está forzando a evolucionar más rápido. Necesitamos herramientas o las clasificaciones que actualmente conocemos o nuestras delimitaciones geográficas quizás van a cambiar. Bueno, quizás no, sabemos que van a cambiar, ¿no? Cada vez vemos más tangible esos cambios. Y a su vez las variedades con las que trabajamos como enólogos van a tener que adaptarse o evolucionar o desarrollarse, como es el caso de Burdeos, que ya lleva años investigando sobre variedades nuevas, ya existentes, pero que se adaptasen a su territorio actualmente y cómo dotar a las bodegas, a los elaboradores, a los productores de nuevas herramientas para el futuro y así pues han incluido Albariño, Marcelán y otra serie de variedades. ¿Por qué? Porque ellos también están teniendo una transición climática y nosotros también deberíamos de ver eso. Es verdad que a través del Itacil se está haciendo mucho trabajo con la recuperación de las variedades autóctonas de Castilla y León, variedades de ciclos más largos, pero bueno, tendremos que ver de una manera distinta nuestra manera de elaborar, ya no solo el adelantamiento de las cosechas, pero en ese caso, si vamos un poco a la parte de Ribera del Duero, pues es verdad que Tempranillo empieza a necesitar de otros ayudantes en términos varietales para poder establecer vinos equilibrados y con suficiente acidez, a lo mejor para seguir teniendo ese potencial de envejecimiento que tenemos. Así que esta parte de las variedades. Hay otra cosa, o sea, que me parece que sí que es cualitativa dentro de nuestras zonificaciones, nuestras variedades a la hora de elaborar, que son las delimitaciones en rendimientos. Pero también, a su vez, o sea, creo que ayuda porque nos está dando unas producciones menores que van a ser capaces de reflejar mejor la identidad de cada uno de nuestros territorios, pero también me preocupa la regulación excesiva en esta transición climática, ¿no? Pues si estamos hablando en zonas de blancos, por ejemplo, y tratamos de disminuir ese rendimiento máximo por hectárea, vamos a estar influyendo directamente en el estilo o en el perfil aromático y gustativo de esa variedad a la hora de la vendimia. Si en Rueda tenemos ahora 10.000 kilos por hectárea y queremos disminuir el rendimiento a 7.000, 8.000, pues evidentemente la evolución de esa uva va a ser mucho más rápida en el viñedo, vamos a tener pHs más altos, acideces más bajas, alcoholes más elevados. Va a cambiar directamente la identidad o el perfil de esos vinos que conocemos porque ya no se van a poder elaborar igual. Y esa parte me preocupa porque algunas veces queremos buscar soluciones agronómicas o enológicas para soluciones comerciales y vamos a impactar directamente o 360 en el círculo. Y esta parte sí que me preocupa como elaboradora, ¿no? Digamos. Y hay otra cosa que también me preocupa o que creo que nuestras regulaciones deben de ir adaptándose más rápidamente, sobre todo o moduladas en el término de clasificar nuestros vinos solo o única exclusivamente por el envejecimiento de los mismos, que son... Estamos introduciendo muchas cosas de origen o como en Bierzo, que tienes tus vinos de parcela, de paraje, de pueblo, pero muchas de nuestras regulaciones están basadas o siguen basándose no solo en la comunicación del pueblo, que es más moderno, que a su vez es muy antiguo, pero sobre todo estamos usando mucho las clasificaciones de crianza, reserva, gran reserva, que quizás no están actualmente alineadas con esta transición climática que vivimos, porque los vinos evolucionan más rápido porque tienen menos acidez,
evolucionan más rápido en madera porque tienen mucho más alcohol. Entonces, creo que se necesita también una parte de adecuación de nuestras normativas o de las regulaciones que tenemos hacia la elaboración. Y siendo entusiasta de las clasificaciones, creo que el éxito sería clasificar esos viñedos de una manera que dentro de la bodega seamos capaces de darle valor y que la cadena gane y que se repercuta en un buen precio de uva o mejores precios de uva a nuestros viticultores, porque sí que creo que sería un éxito del sistema de clasificaciones el poder incrementar la cadena de valor desde el origen. Y ya no digo más, que creo que me he pasado de mis minutos. Nada más, has dicho bastantes cosas. Vamos a, antes para cerrar estas intervenciones individuales, Álvaro Ribalta, que como han dicho, no sé si es cierto el dato, último Master of Wine español, que es de origen soriano, aunque nacido en Barcelona, ¿no? Que es ingeniero mecánico, lo cual supongo que puede aportar también en el fondo algún punto de vista, pero sobre todo que hace ya casi 20 años pues viajó, se trasladó a Londres, desarrolló allí cierta actividad profesional y posteriormente ha trabajado en temas de comercialización de vino y actualmente pues es propietario de una comercializadora que se llama Massal Selection, traducido al cristiano, selección Massal. Él pues, nos va a dar su punto de vista de este asunto, antes de entrar en debate. Gracias, Jesús. Bueno, lo que es obvio es que hay una moda creciente o un interés por parte de las denominaciones de origen españolas en clasificar, zonificar, segmentar. Lo hemos visto con la de Obierzo, con Priorat, Rioja también, intentando huir de esa clasificación quizá un poco arcaica, según algunos, de crianza reserva, gran reserva. También lo hemos visto en la de Ocava. Yo hice mi tesis del Master of Wine sobre la clasificación de zonificación y segmentación de la de Ocava, así como un análisis comparativo de las otras opciones de etiquetar vino espumoso de método tradicional en PNDs. Y entonces ahí pues me di cuenta de que tenemos, por un lado, la de OpenEDs, por ejemplo, que también, no sé si lo sabéis, pero tiene una zonificación. Existen 10 subzonas diferentes dentro de la de OpenEDs, basada en estudios geológicos. Y ahí se tuvieron que poner de acuerdo el departamento técnico, que fueron los que identificaron estos diferentes suelos dentro de toda la zona, y obviamente el departamento de marketing, porque los primeros encontraron hasta 93 suelos diferentes y obviamente hacer una clasificación con 93 subzonas es totalmente inviable, y si me preguntáis, hacerla con 10 me resulta también incluso pues, no muy coherente en una zona que todavía tiene mucho por hacer. Y con esto quiero decir que, como ha mencionado don Enrique, tenemos que hacer una clasificación que sea fácil de entender por el mercado, que la pueda absorber, que la pueda recordar, porque por mucho que nos pese, una clasificación de crianza reserva y gran reserva es extremadamente fácil de reconocer por el público de a pie, que al final va a ser el que compre el 95% del vino del mercado. Entonces, toda clasificación que creemos debe tener sus parámetros desde el punto de vista de viticultura, de enología, pero también del mercado. Una clasificación como, por ejemplo, ha incorporado la de Obierzo o la de Priorat, que son prácticamente idénticas, yo creo que podría funcionar en muchas denominaciones de origen de Castilla y León, quizá no en todas, porque sí que se necesita que haya un contexto histórico, que haya un contexto identitario. Y esto me lleva al siguiente punto, que los vinos que procedan de cada una de estos escalones deben tener una tipicidad, deben tener una identidad. En los exámenes de Master of Wine, de cata,
se requiere que los estudiantes sepan la diferencia entre los pueblos más importantes de la Côte d'Or o entre las comunas más importantes de Burdeos o entre las diferentes denominaciones más importantes del Ródano. Y esto creo que se podría llegar a conseguir en el Duero. Podríamos llegar a un punto en el que en los exámenes de Master of Wine se le pida a los candidatos que sepan bien, sepan explicar, sepan argumentar las diferencias entre un vino de Soria y un vino de Toro, por ejemplo. Quizá, y esto no creo que sea el primero yo en proponerlo, me parece que lo he visto ya escrito por varios críticos y prescriptores, pues aprovechando que prácticamente todo el viñedo del Duero está dentro de Castilla y León, yo creo que no sería del todo difícil el crear una denominación de origen que englobe lo que es todo el cauce del río Duero para aquellos vinos quizá un poco más básicos y así pues, sacarnos esa clasificación de Ribera del Duero Roble, por ejemplo, que lo que hace es simplemente primar el paso por barrica y a partir de ahí construir una clasificación en forma piramidal como se ha hecho en Bierzo, que yo creo que es también, obviamente, a imagen y semejanza de Borgoña. Una clasificación de este tipo yo creo que tendría identidad, tendría coherencia con el origen y a la vez pienso que sería relativamente fácil de absorber por el mercado y por el consumidor. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Ahora pues vamos a pasar a debatir un poco de forma, si puede ser más breve, en cada una de las intervenciones. Yo lo que he sido capaz de captar son algunas de vuestras ideas que me llevan a planteamientos. Es decir, hablamos de clasificar el viñedo. Entiendo, no sé si estaréis de acuerdo, que realmente clasificar debería centrarse en aquellos parámetros más estáticos, ¿no? Porque ha surgido ahora, a través de una de las intervenciones, el clima está modificándose o algo se modifica. ¿Cómo vamos a clasificar en función del clima cosas que tienen una permanencia de esas características no indefinida? Suelo tampoco es indefinido porque va evolucionando, pero es mucho más estático, ¿no? Entonces, eso para empezar, es decir, ¿qué criterios desde el punto de vista de clasificación del viñedo? Por ejemplo, Enrique, voy a empezar así, todos podemos. ¿Crees que tendría que tener preferencia a la hora de esa clasificación, teniendo en cuenta además que eso tiene que ser, como también se ha dicho, luego trasladable a la gestión y a la oferta del vino? Es decir, ¿qué criterio en el viñedo? ¿Cómo priorizarías, digamos, algo que entiendas que pueda ser viable, claro? Yo he intentado, en el comentario inicial, hablar de la complejidad, porque factores como el suelo y el clima, que son más estáticos, que son mucho más difíciles de predecir en algún momento la expresión en la variedad, habida cuenta del clima que estábamos hablando o de la crisis climática. A mí es que me parece, y después yo creo que es una característica española de la impaciencia. Es decir, hay zonificaciones que se han producido en otras zonas en las que cree que se ha ido de la noche a la mañana. Entonces, por eso hablaba de compromisos de todas las partes y de tener paciencia. Entonces, en ese sentido, yo jugaría con la variedad y con el suelo y, sobre todo, me restringiría en este momento aspectos que puedan minimizar el problema del cambio climático. Antes, cuando he dicho, por ejemplo, hasta ahora, criterio de calidad eran las exposiciones al sur. Hoy hay que plantearse si es al norte. Sí, sí. Antes se hablaba de que un suelo con escasa reserva de agua, por poca profundidad, por su textura, etcétera, era algo bueno. Hoy ya creo que es en ese sentido. Entonces, paralelamente, y luego dar paso, digamos, al protagonismo que tiene también la variedad. Bueno, por supuesto, estando de acuerdo, lógicamente, yo pues me planteo cosas, miro un poco así hacia la derecha, hace unos 30 años
se empezaron las zonificaciones, en las denominaciones de origen, en algunas zonificaciones, y cuando hablamos de viabilidad, pues yo voy a poner aquí la carne en el asador. Es decir, esas zonificaciones no han tenido traslado a una aplicación. Bueno, miro hacia acá pues porque yo soy de la Ribera del Duero y por lo tanto soy conocedor de ese caso y de otros, ¿no? Es decir, hablamos de eso. ¿En qué medida entendéis que una clasificación de viñedo, no sé si con mayor o menor riesgo, puede conllevar una valoración de los terrenos, de los viñedos, que puede no ser viable o no interesar al sector? Una zonificación es una descripción, pero si hablamos de clasificación sin querer podemos ir a 10, 9, 8, 7, 6, tal. Entonces, eso es una realidad. Entonces, Almudena, tú como eso, antes de llegar a gestionar en la vinificación, partiendo de esa tal, y como trabajadora en empresas privadas, que luego eso hay que manejarlo, tal, ¿cómo veis esa ventaja, inconveniente, viabilidad o no? A ver, yo es que creo que tiene la misma importancia el viñedo que la gestión en la bodega, pero para mí es fundamental empezar dentro del viñedo, ¿no? O sea, yo no puedo crear ningún vino si no entiendo o selecciono las viñas a través de las que van a venir. Entonces, nuestro trabajo siempre comienza dentro del viñedo. Yo creo que la clasificación de los territorios una mejor clasificación da una mejor valorización a esos viñedos. Todos sabemos que hay pueblos excepcionales en la calidad de la uva. Esté clasificado o no, como elaboradores o viticultores o lo que sea, cuando tú quieres un perfil concreto de organoléptico o de textura o de peso en boca o de concentración, tú vas a buscar la uva que tú quieres al pueblo concreto que tú quieres. Pues no sé si puedo interrumpirte, pero claro, Interrumpe. Esto quiere decir que la clasificación como tal del viñedo se ejerce, pero se ejerce de manera individual. Sin querer, cuando hablamos de estos planteamientos, nos vamos inconscientemente a pensar en una clasificación no oficial, pero algo parecido. Es decir, vamos a clasificar en las zonas que ha citado, por ejemplo, Álvaro, pues en Bierzo y tal, en función de unos criterios geográficos o incluso de características del suelo, que eso es mucho más complejo, como ha dicho Enrique. Pero sí, claro, yo pongo un símil para que nos hagamos una idea, un segundito, que es como en el fútbol hay, claro, tú no puedes clasificar en valor del 1 al 10 porque uno es delantero, otro es defensa, otro es portero. Y esas características que a ti te interesan de un viñedo para hacer un determinado tipo de vino, significa que para ese vino eso puede ser un 10. Para otro tipo de vino, ese mismo viñedo puede ser un 5, un 3, un 2. Entonces, eso tiene una implicación tal. No sé si es algo breve, te dejo paso antes de que... sí. A lo que estabas comentando, yo con el tiempo me voy dando cuenta de que hay que ir a clasificaciones más sencillas y casi por exigencia. Son más fáciles que las zonificaciones, digamos, tratadas científicamente, como hemos planteado lo que es el concepto de zonificación. Y de verdad, aquí se ha dicho una cuestión que a mí también me preocupa, porque lo mismo pasó en Rioja. Se hizo un trabajo muy importante por parte del doctor Sotet, doctor Gómez de la Universidad Politécnica de Madrid, y quedó pues un poco relegado, ya se ha conocido. Y yo creo que la razón es, por eso hablaba, de que hay que tener muy claro que no hay que crear un ambiente de crispación, en el sentido de que si en esas clasificaciones hay zonas que pone no apto, ojo al parche si hay viñedo ahí, en ese sentido. Y si no es no apto y no hay, puede ser un buen criterio de cara a posturas como hay ahora, pues de plantearse en un momento dado la reestructuración del viñedo en ese sentido, por eso te digo. Bien, yo Álvaro te quería, bueno, lo que tú quieras por supuesto, pero si puede ser conocer tu opinión sobre un aspecto que has medio citado, es decir, cómo el consumidor, que tú estás más cerca probablemente en ese sentido, cómo absorbe y encaja esas clasificaciones, es decir, hasta qué punto ese consumidor es capaz de absorber eso y que suponga un beneficio para el conjunto del sector, esas posibles clasificaciones. A mí hay una frase que no quiero que se me escape, que ha dicho el conferenciante profesor Felipe Fernández Armesto. La última frase que ha dicho ha sido, si no beben más vino los jóvenes y entran en el de tal,
me da igual el cambio climático y la Real Sociedad Hípica de Cantabria. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? Porque claro, el joven no puede volverse loco. O sea, esas son dos preguntas y la segunda es la del millón. Bueno, pues dos. La que todo el mundo quiere saber. Las dos. La primera, con mucho tiempo, mucha paciencia, mucha comunicación. Las cosas no, como dicen en Roma, no se construyen en un día. Al final es mucha labor de hacer calar el mensaje, tanto en mercado doméstico como en exportación, de que haya un mensaje muy claro, una identidad y en ese sentido no hay más, simplemente eso, es que todo el mundo reme en la misma dirección y que el mensaje sea claro y directo. Sí, estrategias a largo plazo sólidas, Sin duda. ¿no? La segunda, yo creo que la abriría para la próxima pausa de café, porque cómo atraer a las próximas generaciones, eso da tiempo para otra mesa redonda. Pero yo creo que si lo unimos a la primera pregunta, o sea, no creo que estudiar clasificaciones, aparte de que tengas que tener paciencia, sea muy complicado o que sea difícil de trasladar. O sea, hoy tenemos todos móviles interactivos, es mucho más complejo. O sea, cómprate un coche y apréndete todo lo que tiene. ¿No vamos a ser capaces de aprendernos 10 características de una DO con sus suelos y sus variedades? Sí. Claro que se puede. Tú sí. Pero, claro, cuando te interesa... También, pero yo me hago una pregunta. ¿No pensáis, no creéis que cuando él dice, joder, que para beber vino lo que no puede ser es que tengas que hacer un máster? Digo a alguien que no está en el mundillo, porque al final... Esto siempre ha sido así. No, bueno, no es que sea así o no sea así, es decir, es más sencillo. Todo aquel que quiera avanzar en el mundo del vino se va a dar cuenta de que tiene que estudiar más. Sí, el que no quiere avanzar se va a quedar ahí, las marcas que le gustan, y punto, ya está. Pero disculpa, pero tú y yo y ellos no nos podemos quedar en que el que quiera avanzar. Tenemos que provocar que quieran avanzar, tenemos que facilitar la entrada, tenemos que facilitarla, eso es así, lo tengo claro. Esto tiene sentido si se sigue y se aumenta, pero de momento si se mantiene los defunciones con los nacimientos que vayan entrando en el mundo del vino. Y esto, las clasificaciones, puede llegar un momento... Pero quiero decir, el que esté contento con las marcas que bebe a diario o semanalmente y no quiera seguir avanzando porque tiene otras inquietudes, pues ya está bien que siga bebiendo ese vino y que siga, porque al final la mayoría del mercado es ese. Aquel que quiera aprender más, seguirá aprendiendo más y ahí es donde tenemos que dar la facilidad. Pero tenemos también que entender que no todo el mundo son como nosotros. Nosotros somos la minoría que tenemos inquietud por este mundo tan fascinante, pero el consumidor de a diario pues quizá no tiene las mismas inquietudes que nosotros y no significa que no pueda, que una clasificación sencilla no le pueda servir, pues porque cada día beberá el vino de chateo, que quizá es el que he comentado yo, de todo el cauce del río Duero, y el fin de semana, cuando vaya a comer a casa de los suegros, pues se abrirá una botella de Ribera, porque es lo que... Pero más de ahí no necesita saber más. Bueno, pero siempre y cuando sea una clasificación fácil de entender... Estaba ampliando incluso a quien no bebe de momento. Es decir, también hay que contemplar que la renovación en este sector es fundamental para su sostenibilidad. No abras la caja de Pandora ahora que... Entonces, bueno, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nos va quedando poco tiempo. Supongo que cada uno de los asistentes tendrá también su punto de vista. Pero, bueno, no sé si queréis apuntar algún detalle, alguna cosa que nos haya podido pasar y que, por supuesto, se quedan en el tintero muchas, pero alguna más destacada. Sí, yo muy rápido. Simplemente que yo creo que sí que se puede clasificar el viñedo dependiendo de la calidad. Que hemos dicho que es cierto que hay ciertos estilos que pueden ir... Que un cierto viñedo le puede ir mejor, pues obviamente viñedos con suelos más profundos, con producciones más altas, pues quizá van mejor para vinos de trago más largo y más fluidos, pero todo el mundo, los que estamos aquí, creo que tenemos bien claro lo que es un vino de gran calidad y de dónde provienen esos vinos, ¿no? Sí. Entonces se puede hacer una clasificación en base a eso. Luego los parámetros que se quieran decidir, eso ya es otra cosa, pero yo creo que sí que se puede clasificar. Por repartir un poco, ¿cómo veis ese planteamiento? ¿Creéis que se puede ser extendible a algo externo que clasifique desde fuera o más o menos se va a quedar
o se puede quedar en lo que es el ámbito de la gestión de la propia bodega. O sea, creo que todos estamos de acuerdo, yo el primero, en que en función de las características del viñedo admite un potencial y luego entra el manejo del viñedo. Porque yo quiero ir de una posición estática. Existen muchas posibilidades agronómicas de conducir el viñedo hacia un lado o hacia otro. Eso está claro, porque si no, algunos no pintaríamos nada aquí. Porque ya, si es lo que nos da la naturaleza, me santiguo y ya está, y me resigno, pero no es así. Entonces, Enrique. Yo vamos, como comentario final, para denominaciones o diferenciaciones muy amplias, yo iría a clasificaciones más simples. Para entornos más reducidos sí que te puedes permitir el lujo de conocer más en profundidad y además utilizarlo como un argumento comercial dentro de lo que es la bodega, en ese sentido. Y yo, la verdad es que, por ejemplo, hablando antes de lo del caso de Rioja, que yo me encanta esa clasificación porque Rioja, por primera vez en la historia, ha hecho un guiño a lo que es la viticultura, tal y cual, pero también dudo de que el consumidor pueda asumir 3 zonas, 144 municipios, lo que es un viñedo singular, etc. Eso es difícil. Y el viñedo singular, por ejemplo, de Rioja o como sea, cuando he hablado de las exigencias o los imperativos, al final es un vino al que se le exige esto. Y entonces se encuadra dentro del viñedo singular. Que la viña tenga más de 35 años, que produzca menos, es decir, que también por esa vía se puede, digamos, por el nivel de la exigencia a la diferenciación. Pero la clasificación tradicional cada vez la veo. O sea, clasificar un viñedo que lleva muchos años y explicarme por qué es así ahora, pues me parece un poco complicado. Almudena, si quieres 30 o 40 segundos para finalizar tu mensaje. Bueno, yo creo que hemos recorrido gran camino, tenemos mucho por recorrer. Creo que hay muchas clasificaciones ya hechas o que ya se conocen y que, aunque no están reguladas, se transmiten así a clientes o a consumidor final, de alguna manera. Sí que creo que tienen que ser sencillas y que sí que tenemos que tener mucha paciencia, pero que yo creo que o se regula o va regulando la bodega al cliente final. Porque al final tú tienes esa necesidad o vas evolucionando como elaborador y productor y tú vas afinando esa clasificación dentro de la elaboración de los vinos que tú tienes. Si existe, bien, y si no existe, también. Es verdad que hay clasificaciones más perfectas o menos perfectas. A lo mejor pues, los vinos de pueblo o viñedos singulares, como es el caso de Rioja, son difíciles de gestionar, porque a lo mejor ahora hay 150 viñedos singulares o 200, ya no sé por cuántos... Municipios 144. No, viñedos singulares. Singulares, bueno. Viñedos singulares hay muchísimos, o viñas singulares dentro de Castilla y León hay muchísimas y es difícil llegar a conocerlas, pero sí que creo que se le puede dar gran valor a la tierra a través de la comunicación de estos grandes vinos que vienen de parajes especiales. Muy bien, pues ha habido aviso, como en los toros, y así que por falta de tiempo creo que damos por finalizada esta mesa redonda. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Jesús, a lo y mejor, nada, encantados alguien tiene alguna pregunta. ¿Perdón? Que a lo mejor alguien tiene alguna pregunta si quisiera. Yo no sé si eso vale. se contempla. No, dime que no hay preguntas. Muchas gracias. Que hubiera estado bien.